parece una ironía, ¿no? Como si pierdo gano. Es lo que Jesús realmente nos enseñó, ¿no? Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierde por causa de la palabra y del evangelio, para vida eterna la guarda. Por eso es el significado de perder la vida para ganar la salvación eterna y es el mensaje de la carta a la iglesia de Esmirna, ¿no? Fíjense en el siguiente cuadro que algo pasó, no pasa. El técnico no está con nosotros ahora. Ahí está. Ya. Fíjense en este dibujo que quisiera hacerles comentar. Es una caricatura, ¿no? Satanás no en modo alguno es así, sino lo hemos representado de esa forma, ¿no? Y fíjense que el dibujo esto representa que el que maneja los hilos en este mundo, porque está hasta mientras rentado, porque el hombre, el momento que pecó, le dio la opción, dejó de ser el Señor de la creación y le entregó en renta, en prenda el mundo a Satanás mismo. Por eso es que es el que está atrás de las organizaciones mundiales, del entretenimiento, de las artes, de las ciencias, maneja a los líderes del mundo, atrás de los negocios, a la política y fíjense, a la religión inclusive, y mucho más. El punto último, la religión es lo que Satanás más y por donde más se mueve, porque es la forma de engañar y seducir a las personas para que vayan tras el maligno. Y de pronto nos preguntamos, ¿pero el cristianismo es religión? Afortunadamente no. El cristianismo es una relación, porque Jesús es una persona y con Jesús lo que podemos es relacionarnos. Y la relación con Jesús es el cristianismo, porque es Cristo dado a la humanidad para que es la única manera de que nosotros podemos tener salvación y vida eterna, es a través de Jesucristo. Y eso se logra a través de una relación que es muy diferente, ¿no? Es como tener una persona, la relación entre cónyuges, la relación entre amigos, la relación entre personas viene dada no por medio de una religión, sino por medio de la relación misma. El compartir, el convivir, el estar juntos, el saber el uno del otro. Y eso es lo que hacemos los cristianos a través de la oración, nos comunicamos con el Señor, a través de esperar en el Señor, a través de la palabra del Señor, Él nos habla, muchas veces nos habla bajo las circunstancias, bajo situaciones, y es lo que esta noche vamos a seguir desarrollando. Aunque el mundo entero está bajo el maligno, Jesucristo lo venció en la cruz, y el Señor quiere que nosotros salvemos y ayudemos a rescatar a la mayor cantidad de personas posible. Especialmente nuestros familiares cercanos, nuestros amigos, son los que deben ser alcanzados con el poderoso evangelio de Jesucristo, porque no podemos estar bajo condenación si es que Él ha muerto por nosotros, se da su vida por nosotros y somos ahora parte de su cuerpo, la iglesia. Éfeso vimos la semana pasada y encimita está en el puntito azul que está ahí del limitado, está la ciudad de Esmirna, ¿sí? Esta ciudad que está en la actual Turquía, están todas las iglesias, es la que nosotros estamos viendo. Y en el contexto, estos eran asimismo muy idólatras, tenían muchas deidades, entre ellas las que originaron los griegos mismos pusieron y luego continuaron los romanos. Por ejemplo, Baco, el dios del vino y de las bacanales, Cibele, la diosa de la fertilidad, de la salud y la protección. De ahí esta Cibele es una similar a lo que es Diana de los Efesios. Y luego tenemos que el principal centro de adoración era al emperador romano.
eran tan vanidosos y megalómanos estos hombres que se hicieron adorar como dioses, ¿no? Y los cristianos tenían que escoger entre estas dos declaraciones. Jesús es el Señor o César es el Señor. Si se escogía César el Señor, se salvaba de morir. Y si decía Jesús el Señor, estaba casi condenado a muerte. Primero le castigaban, le sometían a duras torturas, y si no confesaba que el César es el Señor, le ponían o al potro o le quemaban o le crucificaban. Entonces, así nomás era el ser cristiano en el primer siglo, es el que estamos hablando del contexto de esta iglesia, ¿no? El ágora era el centro comercial y social de la ciudad. Se reunían para intercambiar noticias y realizar su comercio ahí. Esta ciudad, como todas las ciudades, tenía y se movía así de esa forma. Se cree que fue la residencia de Homero y el autor de la Ilíada y la Odisea. La ciudad se llama Izmir, existe y es conocida como Izmir la Bella. Izmir significa mirra y su nombre significa o molida o mirra mismo. Está más o menos a unos 55 kilómetros de Éfeso. Era una ciudad muy próspera, se dedicaba al negocio de la mirra, que era muy ocupada en ese entonces principalmente para embalsamar cuerpos. Y en la misma palabra nos hace énfasis y nos recuerda, ¿no?, que uno de los primeros obsequios que llevaron los magos a Jesús fue incienso y mirra, porque el incienso era adoración como Dios y la mirra era sacrificio y muerte. Proféticamente ellos anunciaban eso. Otro evento en el que Jesús estuvo en la cruz, cuando dijo que tenía sed, le acercaron hiel y mirra, que también era muy ocupado para calmar el dolor. Era un analgésico potente y se ocupa también un poco en la actualidad, pero ya con menos popularidad que en ese entonces, ¿no? Y esta ciudad era próspera por tener la fama de ser una de las más hermosas del Asia Menor. Y tenía una colina que, si ustedes ven la foto esa que está ahí al fondo, en esa colina parecían los templos y en forma de una corona. Entonces ellos eran muy ávidos en ser orgullosos de ser una ciudad de este estilo, ¿no? Y hoy hay una iglesia activa en esa ciudad. La ciudad de Esmirna, a diferencia de las otras ciudades de las que habla el libro de Apocalipsis, es la única que existe. E inclusive esta iglesia es activa en esa ciudad. El bosquejo general que vamos a ver esta noche son las características del Señor, que es lo que el Señor comienza diciendo. Yo conozco tus obras. Sabemos que el Señor conoce y sabe de todas las cosas, no se le escapan, porque nada escapa a los ojos de Dios. El Señor en esta iglesia, juntamente con la iglesia de Filadelfia, son las únicas que no dan ninguna queja. No hay ningún reproche a las iglesias. Al contrario, son elogios nada más. Y si nosotros nos fijamos en la menorá, la unión que tiene forma una U es con la iglesia de Filadelfia. Las dos son similares, van en paralelo en las situaciones y las características de cada una de ellas. Y finaliza con: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espero que esta noche tengamos oído y estemos prestos para escuchar voz del Espíritu que nos habla a nosotros. El sentir de iglesia es el sentir de no solamente un grupo de personas, de los eclesiados que decíamos que significa iglesia, sino individualmente. Esta palabra va individualmente para cada uno de nosotros. De pronto uno o varios de nosotros estamos sufriendo, va a sufrir o sufrió
al igual que esta iglesia de Esmirna que estamos viendo esta noche. Características del Señor. El Señor comienza diciendo, y escribe al ángel de la iglesia que está en Éfeso, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Entonces, al decirle, escribe al ángel, quiere decir, escribe al pastor, al líder de la iglesia de Éfeso, porque es el que tenía que recibir las indicaciones por medio de esta carta, ¿no? Que era la carta que llegó al ángel. El primero y el postrero. Ese significa que el que está escribiendo nada menos que es el alfa y el omega, el mismo Jesucristo. Quiere decir que es eterno. Jesucristo es Dios y como tal no tiene principio ni fin, por eso es primero y postrero. Entonces, en medio de él no hay nada más. Y además es el que estuvo muerto y vivió. Qué importante es para esta iglesia recibir ese testimonio de parte del mismo Señor Jesucristo. El que estuvo muerto y vivió. El Señor sabe y conoce todos los padecimientos que tuvo que sufrir por causa de nuestra redención. Él cumplió en su carne propia, vivió lo que es ser fue sujeto a toda clase de prueba, pero sin pecado, la gran diferencia. Y sobre él cargó el pecado de su pueblo, fue sobre él, y como que escondimos de él el rostro, dice, fue menospreciado, varón de dolores, que experimentado en quebrantos. Es lo que nos dice el libro de Isaías en capítulo 63, que es el mismo Jesús, el que no fue el que llega y da órdenes nomás, sino que al contrario fue el siervo sufriente que tuvo que padecer cada una de las circunstancias que nosotros humanos vivimos. A lo largo de la vida de Jesús aquí en la tierra, Él nació y se identificó con los pobres, con los necesitados, en medio de circunstancias adversas. Siempre fue perseguido. Muchas veces quisieron ejecutarle, muchas veces quisieron apoderarse de él y despeñarlo en una ocasión y más. Y todo el mismo Satanás lo puso a prueba y le tentó y quiso que no se lleve a cabo esta obra a la que Jesucristo vino, porque Él vino a deshacer las obras del maligno. Y Satanás creyó haber vencido cuando lo crucificaron. Y en la cruz el Señor llevó todo el peso del pecado del mundo. Pero la gran noticia, la maravillosa noticia que es la que nos hace que nosotros estemos presentes esta noche es que Jesucristo no quedó en la tumba está vacía, Él resucitó. Y esa es la evidencia de que cada uno de los que hemos conocido al Señor y los que llegaron inclusive a dar sus vidas por la causa del Evangelio y por causa de Jesucristo. Es un poco de locos pensar que alguien pueda morir por alguien que sea una persona sin mucho valor, pero al morir y dar la vida por el Rey de Reyes y Señor de Señores, realmente es lo que el Señor hace y permite que nosotros tengamos una identificación con Él. Así que este es el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿A quién se debe temer? Este es un comentario que la misma palabra dice. Mas os digo, amigos míos, el Señor dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Y después de nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel. Está puesto en otro color una frase de insistencia. ¿A quién se debe temer? Que después de haber quitado la vida, el que tiene el poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer.
Y ese aquel es el mismo Dios. Porque nosotros pensamos que los que pueden matar el cuerpo, solo pueden matar el cuerpo, nada más. Pero el que puede matar todo nuestro ser en el mismo infierno es Dios, el que da la autoridad. Es lo que nosotros elegimos, porque ahí está puesta la oferta para cada uno de los creyentes. Ahí está puesto Jesús diciendo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa es la invitación que Jesús hace, la única invitación que hace, ¿no? Y nosotros como predicadores del Evangelio, como anunciadores de las buenas nuevas, somos los que insistimos, ven a Jesús, pégate a Jesús, doblégate ante Jesús, busca a Jesús. Somos nosotros los humanos que hacemos, porque el Señor ya dejó la invitación. El que quiere, venga y beba del agua que yo le daré, dijo Jesús. Que cree en mí, tiene vida eterna, mas ha pasado de condenación, ha pasado de muerte a vida. Y esta es la gran noticia del Evangelio, es la buena noticia, que el que tiene poder de echar al infierno es el mismo Dios verdadero a quien debemos temer. Esa es la consecuencia de no haber hecho caso al Evangelio, de haber negado, ¿no?, el Evangelio. Solo se nace una vez, se muere dos veces. Pero si nace dos veces, muere una sola vez. Como me parece un trabalenguas. Pero no es un trabalenguas, sino en esta frase se encierra lo que acabo de decir. Si solo se nace humanamente, materialmente, como el nacimiento común y corriente de todo ser humano, si es solo una vez, se muere dos veces. La muerte física y la muerte eterna. Si es que se ha nacido solamente humanamente. Pero si ha nacido dos veces, o sea, humanamente, y si ha nacido de nuevo, se muere solo una sola vez, o sea, la muerte que todos tenemos que pasar por ella. A no ser que el Señor venga antes y nos arrebate, ¿no? Pero se está destinado al hombre nacer una vez y después de eso la muerte y el juicio, ¿no? Pero el Señor no quiere que perezcan, sino que al contrario, todos procedamos al arrepentimiento y nos da la posibilidad de nacer de nuevo. Y este es a través del agua y del Espíritu, de la búsqueda, del resultado de la búsqueda, del clamar a Dios para que nosotros podamos ser salvos. La importancia que tiene todo esto para que nosotros de pronto ya conocemos el Evangelio, pero los que no conocen son los que necesitan realmente saber. Y ahí están involucrados hijos, parientes, padres o tíos, los parientes cercanos, los lejanos, y los amigos, los vecinos, los compañeros de trabajo. Todos ellos necesitan saber esta buena noticia de que si nace dos veces, solo morirá físicamente una sola vez y después de esto la vida eterna. ¿Qué les parece esta frase que encierra realmente en pocas palabras lo que es la salvación del hombre? Que se alcanza solamente si es que ha nacido de nuevo, si es que ha vuelto a nacer del agua y del Espíritu con la ayuda del Señor. El Señor, como les dije al principio, a esta iglesia solo le dio elogios, al igual que la iglesia de Filadelfia. No tuvo ningún reproche, porque el Señor dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Esta iglesia estuvo sujeta a tribulación, a prueba, persecución, a pobreza, que es lo que generalmente se producía después de estar sufriendo tribulación. Y una de las primeras cosas que perdían cuando los perseguían eran sus bienes. Perdían sus trabajos, perdían sus amistades, perdían inclusive sus parientes y realmente quedaban en pobreza. Pero el Señor le está diciendo aquí, pero tú eres rico. Algo muy diferente que el mensaje que le dio a la iglesia de la Odisea, que es la iglesia séptima que nosotros veremos. Pero esta iglesia de la Odisea tenía una característica que
Y se decía, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. El Señor les reprocha, porque le dijo que tú eres pobre, miserable y desnudo. Necesitas tomar de mí lo que son las riquezas del reino, ¿no? Entonces, en cambio, aquí el contraste de esta iglesia es que su pobreza para el reino de los cielos es riqueza. Porque ¿de qué sirve si el hombre ganare todas las cosas de este mundo, pero perdiere su alma? Ahí está el gran desafío que tenemos como seres humanos, que a veces estamos más concentrados en ser ricos en este mundo que en tener tesoros en los lugares celestiales, donde no el orín ni la polilla carcomen, sino que son para vida eterna, prevalecen, ¿no? Y dice la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Aquí tenían como era una iglesia que vivía en esta ciudad de Esmirna. Estos judíos, como buenos comerciantes, llegaron a esta ciudad y se hicieron al gobierno mismo. Fueron de los principales promotores y perseguidores de los cristianos. Ellos se decían tener la verdad, pero en realidad lo que hacían era atacar a los creyentes, entregarles a las autoridades para hacer que los ejecuten. Se decían ser los salvos, ¿no? Y no lo son. Es una de las situaciones del pueblo judío hasta la actualidad. Ellos no reconocen a Jesús como su Mesías. Al contrario, dicen que fue solo un buen pensador, un maestro nada más. Pero ellos, de acuerdo al mismo Jesucristo, son sinagoga de Satanás, donde el mismo enemigo, como en el dibujo que les presenté al principio, es uno de los hilos que Satanás maneja, es la religión, sea cualquiera que sea una religión de las que se llaman cristianas, como de las que no son cristianas. Al ser humano, como le gusta ser religioso, Satanás se enseñorea a través de este hilo de la religión. Pero era una circunstancia, no era algo que al Señor mandar este mensaje a la iglesia no está pidiendo que la gente se deshaga de lo que tiene no para quedarse en condición de pobre. Eso, no es un voto de pobreza. No, es un malentendido el voto de pobreza. El asunto es que, consecuencia de ser creyente, eso le daba al Imperio Romano la autoridad de quitar la vida a los que se opongan a decir que César es el Señor, que César es el Dios. Entonces el que no confesaba eso era reo de muerte. Y por ser reo de muerte, por eso. huían y eran pobres, se quedaban en pobreza. Esas cosas acontecen actualmente en los países, especialmente Corea del Norte, la India. La India, el ser cristiano representa ser uno de los estratos más bajos de la sociedad, que ahí se clasifica por castas. Entonces son los trabajos más paupérrimos que tienen, viven en los sitios más paupérrimos, porque no son considerados ni parte de la sociedad, están entre los parias. Entonces, fíjense, esto sí es duro. Por eso les decía que las iglesias, a su vez, cada una de ellas está representada en algún lugar de este mundo que tenemos nosotros. Están viviendo estas características de la iglesia, ¿no? Esmirna era una ciudad más de las demás que vamos a estar leyendo de las iglesias, ¿no? Que estaban en la misma área. ¿Qué hacía Esmirna tan diferente en cuanto a la persecución que no había en Éfeso, en la Odisea o en las demás? Que haría a esta iglesia tan pobre, así, fruto de la persecución. El no confesar directamente al César como Señor. Ellos se negaban a hacerlo y a costa de sus propias vidas. Y eran muy rigurosos en calificar a los apóstoles, a los que estaban errados, ¿no? Pero ellos se habían olvidado del primer amor. Se habían olvidado de que el primer lugar
El Señor es Jesús, es el Rey de Reyes, Jesús. Entonces, en sus vidas manifestaban ellos sabiduría, entendimiento de la Escritura y entendimiento del Evangelio, pero se habían olvidado el primer amor, dar el primer sitio a Jesús. O sea, no lo hacían por amor al Señor, sino que muchas cosas las hicieron una norma, una regla, y cumplían porque debían cumplir una religiosidad, pero ya no era esa motivación del Señor, de por quién lo hacían. De estar dispuestos a morir Por Él. Causa de... a pesar de esas circunstancias, el Señor dice que tiene las riquezas. Claro, a de pesar la gloria, de ser ¿no? pobre. O sea, haberse empobrecido por causa del Evangelio. El Señor no es deudor de nadie, porque dice que inclusive si es que a alguien nosotros dimos un vaso de agua, el Señor, por haber dado a uno de sus hijos, Él le dará recompensa, porque el Señor nos llama a esa, ¿no? A que nosotros sirvamos con nuestra vida. Les decía el mismo verso, el que ama su vida, la perderá, pero el que la pierde por causa de la palabra y del Evangelio, para vida eterna la guarda. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Ay, las situaciones eran complejas. El diablo echará, ocupando a los llamados hermanos, ocupando a los mismos judíos y a muchos de los vecinos que se enteraban que eran cristianos, que había un lugar cristiano, entonces era casi sentencia de muerte, como lo es ahora, por ejemplo, en Corea del Norte. Decir que uno es cristiano abiertamente ya está condenado a trabajos forzados o inclusive a la misma muerte. Para que seáis probados. ¿Cuántos de nosotros de pronto no hemos padecido lo que es una cárcel física? Pero parecidas a las cárceles físicas, por ejemplo, una circunstancia de economía baja o una enfermedad. Tener que padecer realmente como un encierro, velando, cuidando a un familiar cercano, a una persona que amamos, y ver que de pronto esa persona está tan en el hecho del dolor que inclusive llega a morir. Eso es como para que seamos probados. Y las personas que han tenido y han sufrido esta circunstancia es difícil, ¿no? Uno quisiera, por ejemplo, tener a los padres vivos, ¿no? Y qué lindo poder ir a visitar a papá y a mamá, pero es cosas a veces imposibles. Porque ¿qué hacemos con unas personas que están tan viejitas que ya no pueden valerse por sí mismos? Para ser probados, a veces estamos en una cárcel que son nuestros propios errores, que de pronto son nuestras propias limitaciones. Por ejemplo, tener un odio es tener una cárcel. Y muchos cristianos, a pesar de que hemos recibido al Señor, guardamos de pronto rencores o resentimientos en contra de otra persona. Esa es una cárcel. De pronto a la otra persona no le pasa nada, pero nosotros nos estamos encarcelados, estamos atados a un pasado o a unas cosas que nos hicieron. Y si a Jesús le hicieron lo que le hicieron, ¿qué no harán con nosotros, no? Que somos sujetos a tantos errores y a veces la gente nos malinterpreta o damos motivo para que no nos traten como querríamos que lo hagan, ¿no? Y entramos en una cárcel emocional, una cárcel del alma, carcelados a un recuerdo, un mal recuerdo, en la infancia, una mala experiencia, o también la pérdida de un ser querido también. Esas son cosas que nosotros debemos aprender a canalizarlas y a superarlas con la ayuda del Señor, porque es para que seáis probados, ni más ni menos que un examen. Si es que uno aprueba el curso cuando pase el examen. Igual, aprobamos delante del Señor cuando pasamos la prueba, cuando pasamos la dificultad. Prueba es sinónimo de tribulación. Y prueba es sinónimo de aplastar, de ser sacado la esencia, lo que decía de las olivas. Para sacar el aceite tiene que ser triturada, sometida a presión.
Y dice que va a ser, tendréis tribulación por 10 días. Esta es una cosa que al principio el Señor lo que dice, ¿no? Él es el primero y el último, el que estuvo muerto más el que vive. Esto significa que tiene tiempo de caducidad, 10 días. Son sinónimos de los 10 mandamientos, por ejemplo, que están completos. Pero 10 días también se refiere a los 10 emperadores más malévolos que fueron los que persiguieron a la iglesia. Fíjense en que se comenzó con Nerón, se continuó con Vespasiano, vieron 10 de estos. Entonces Austrijano, Adriano, Marco Aurelio, Máximo Tracio, Decio, Valeriano y el Diocleciano, que fue uno de los últimos que quiso eliminar con todo lo que eran cristianos. Pero al contrario de que lo que él se imaginó, mientras más persecución había más cristianos. Y cristianos de calidad. Cristianos probados, cristianos que estaban dispuestos a dar no solamente tiempo, sino a dar la vida por el Señor. Y los más feroces fueron este Nerón, Vespasiano y este Diocleciano. Estos eran los 3 de entre estos 10. Tiene tiempo de caducidad, quiere decir, esta tribulación es momentánea, pero cada vez en nosotros produce un más excelente peso de gloria. Imagínense. Eso es lo que acontece con la iglesia en Norcorea y en China. Cristianos de China tienen que ser bautizados no solamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino le dicen, estás dispuesto a ser encarcelado, estás dispuesto a ser, inclusive, a que quiten entregar tu vida por causa del Señor, y ahí lo bautizan. Y lo que nos pasa a muchos aquí, y alguna vez le contaba, me encontré con una señora que le pregunté por qué no había cenado, y ella dice, porque no soy bautizada. Ah, pero ¿por qué no es bautizado? No, dice, yo conozco al Señor, 19 años, pero no me voy a bautizar. Entonces yo me digo, ¿qué tipo de conocimiento es? El bautizo es confesar delante de los hombres de una manera práctica que cree en el Señor y está dispuesta a dar la vida por el Señor, no solamente bautizarse. Entonces, para nosotros que estamos en este tiempo de la iglesia, en este tiempo que nosotros vivimos, un poco más parecido a la Odisea, la iglesia tiene fama de que tiene todo lo necesario, y tiene dinero, pero que el Señor dijo de esta iglesia, que esta iglesia es pobre, esta iglesia es miserable, que esta iglesia no tiene el respaldo necesario de vida delante del Señor como para ser considerada su iglesia, parte de su iglesia. Tiempo de caducidad, quiere decir más, en otras palabras. Fueron casi 3 siglos que estos emperadores vivieron, y esto es que se terminó cuando Constantino, el emperador que vino, asumió y casó a la iglesia con la institución del gobierno, la institucionalizó, la hizo parte del gobierno, y todo pagano lo convirtió en cristiano solo por un decreto y nada más. El que no reconocía a Jesús, el que no reconocía al santo sacro imperio romano, era asimismo eliminado y lo mataban. Entonces todos los soldados, todos los de Roma se transformaron de la noche a la mañana por edicto del emperador en cristianos. Entonces, por eso salió el imperio romano, se hizo católico. O sea, estamos entendiendo que toda prueba tiene Caducidad. un tiempo de caducidad, un tiempo hasta aquí, y no va más. Entonces, esto es una tremenda esperanza para todo el pueblo del Señor, porque sabemos que aún siendo aprobados, esto va a terminar, la prueba va a terminar, y va a terminar en victoria, porque él mismo dice, aunque eres pobre,
pero eres en el rico. fondo eres Para el rico. Señor somos ricos. Entonces, es una tremenda esperanza, ¿no? O sea, No es que uno tiene que hacerse pobre. No, no, no. no, Fueron pobres porque estaban siendo perseguidos, porque qué estaban en tremendo. tribulación. Bien. Entenderé que el tiempo de caducidad de la prueba también puede ser la muerte. Claro. Eso iba a decir yo. Yes. Eso es tremendo porque nosotros consideramos que solamente una prueba termina de una forma. A veces puede terminar Y con la muerte, pero es que verán, el criterio nuestro es de que la muerte es pérdida. Es pérdida cuando está perdida la persona que no ha conocido al Señor. Pero la muerte para el creyente es ganancia. Imagínense, Jesucristo es ganancia. Pablo Sí, decía, puedo dar testimonio de eso. La muerte, la solución con la muerte es a veces bendición y mucha bendición. A veces no se le entiende, pero pasando el tiempo y analizando las circunstancias es una bendición. En carne propia te puedo decir eso. analizando las circunstancias de cada caso, ¿no? Es durísimo para Claro nosotros que sí. humanos que fuimos diseñados para la vida, ver la muerte. Por eso es que tememos la muerte. Pero lo que nos invita el Señor a través de todo la Escritura es esto, que la muerte es ganancia, que es agradable a los ojos de Dios la muerte de sus santos. O sea que nosotros, no es que pasó, no sabemos que pasó de muerte a vida, sino que decimos, ¿dónde está? Es una pérdida. No es una siempre es una pérdida, es una ganancia. Sería pérdida si no supiéramos dónde está o a dónde vamos. Muerte Ya. de un santo podría considerarse como misión cumplida, ¿no? Así es. Qué tremendo. Sí, es que así es, ¿no? Porque cuando bienaventurado dice el varón que soporta la tribulación, la prueba, la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea, es que si es que yo soy amado y Dios me prometió, voy a recibir la corona de vida. ¿Por qué? Porque resistí la prueba, soporté la tentación y por eso soy más que feliz, soy bienaventurado. ¿Sí? ¿Por qué? He soportado la prueba, pasé el examen, fui aprobado, no lo reprobé. Cuando uno conoce lo que es el control de calidad, al que no le hayan falto le desechan, lo separan, ponen a un lado, porque no pasó la prueba. Y esta es la prueba que nosotros debemos pasar. Tenemos que pasar exámenes. Los exámenes es de acuerdo a la condición de cada uno. Hay algunos que resisten más, otros que resistimos menos. ¿Qué sería lo opuesto de esto? ¿Qué sería alguien que no recibiría la corona de vida? Y de pronto está el que cae en la tentación, perdió, no aprobó. Pero por eso pregunta, es alguien que recibir simplemente... la corona de vida. Porque lo que se dice de acá se saca esto, ¿no? Que cada creyente que ha sido probado, que ha sido puesto a prueba y ha aprobado, tiene una corona, tiene un regalo delante del Señor. No estamos hablando de salvación, estamos hablando de premios. Estamos hablando eso es lo que quería aclarar, de que, así, sí, claro. que tuviera claro eso, que no se está hablando de pérdida de salvación. David, van a haber premios. Aquí habla de la corona de vida. ¿Hay más coronas? Sí, hay como unas 7 coronas que menciona el que se Señor. mencionan en la Escritura. Okay. Pero una de estas, la corona de la vida, es al que ha vencido a la tentación y a la prueba, ha soportado la tribulación. Que es parte del proceso de santificación. Claro. O sea, Pero- que realmente tenemos que aprender a soportar también las tentaciones. O sea, Las pruebas y todo. porque a veces como cristianos podemos decir, no, es que el Señor tiene que darme la fuerza. O sea, queremos devolverle a Él
el soportar, La o sea, responsabilidad. la responsabilidad, porque es que si el Señor sabe que yo no soy fuerte, he oído de mucha gente, no soy fuerte, ¿por Es qué que la el Señor lo carne, le decía. permite? Sí, o sea, en el área que sea, ¿no es cierto? Entonces, pero el Señor está diciéndonos que debemos soportar la tentación. Esto implica que sí nos ha dado el Señor un potencial como para poder soportar la tentación. Fíjese, lo que estamos viendo realmente es una radiografía de lo que somos los creyentes. Como vimos la semana pasada, hemos dejado el primer amor. Aquí ha aguantado lo que vino y ha superado la prueba. Por eso el Señor le elogia. Igual el creyente. El creyente que ha dejado el primer amor es un creyente que dice, vuélvete y regresa al primer amor, haz las obras primeras. El Señor ahí le llama la atención, pero acá no. Acá le dice, bienaventurado el que soportó, porque vas a recibir la corona de la vida. Dios prometió a los que le aman. A la presencia del Señor echaron sus coronas a sus pies. Eso representa algo muy, muy, muy grande. De que no es que hemos vencido porque somos gente muy valiosa, porque somos poderosos, no. Es porque Jesús venció en la cruz, es que nosotros tenemos la victoria, porque Él venció. Cuando más nos entregamos al Señor, Él más se muestra su amor y misericordia con nosotros y nos corona de favores y misericordias que las hace todos los días por nosotros. ¿Sí? Dios ha prometido. Una cosa interesante que veo en la palabra que ahí no dice bienaventurado el varón que venció la tentación, sino el que soporta la tentación. O sea, porque... Y haya resistido la prueba. La prueba. Entonces haya resistido la prueba y soporta. Y no es que en la vida tenemos una tentación o una prueba. Porque hay ocasiones que dentro del propio día hay un ir y venir de tentaciones o de pruebas. De pruebas, de dificultades. De dificultades, que, o sea, no es un asunto que no creo que nadie, ninguna persona, por lo menos del grupo que nosotros estamos, ninguna persona va a decir, no es que yo soy invicto, yo sí, ninguna tentación, todas las pruebas las paso, entonces yo soy un dechado de virtud. No. Ya perdió la... Y por la falta de humildad ya perdió. Perdió por no haber soportado la tentación de sentirse humilde. Soy orgullosamente humilde. Ya perdió, ¿no? Bueno, yo iba a mencionar porque a mí lo que había visto con el versículo que da la impresión como si fuera que nadie haya pecado, nadie haya caído a la tentación. Y para mí la clave ahí es el final del versículo donde dice que Dios ha prometido a los que le aman, porque el amor a Él es lo que fija a la persona que aunque ha caído vuelve y quiere servirle y serle fiel, no rendirse y caer y seguir en la tentación, no seguir usándola. Una buena ilustración es esta. Dios nos ama como hijos. Si yo tengo un hijo que por sus necesidades ensució el pañal, no voto con todo y pañal. No sería al niño, padre. Niño con todo y pañal. No, es lo que el Señor sabe nuestras debilidades. Por eso que no tenemos más que un sumo sacerdote que pasó todas las pruebas y quien tiene piedad y se compadece de nosotros. Él es nuestro abogado, al cual podemos ir cuando nosotros tenemos necesidad. El acusador, veíamos la semana pasada, de nuestras vidas, Satanás, que está todo el día acusándonos delante de Dios. Él es el acusador, pero tenemos un abogado, a Jesucristo el justo, quien tomó nuestro lugar. Satanás no tiene acción en ese sentido. Pero eso no nos libera de responsabilidad de hacerlo tampoco, ¿no? O sea, por un lado tenemos que nosotros seguir esforzándonos para soportar la tentación y resistir la prueba. Ahora, pero también no, el Señor... claro, Sí. ahora esto no implica Sí, que el Señor nos deje de amar, porque, por ejemplo, es igual que con nosotros, nuestros hijos. Muchas veces cometen errores y definitivamente nosotros en calidad de hijos con nuestros padres cometimos muchos errores y nuestros padres no nos premiaron por nuestros errores, pero no dejaron de amarnos. O sea, el hecho de que los padres no aprueben lo que hacemos no implica que nos dejen de amar. Así es. No le voy a dar más de comer.
Si Imagínense. nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Y nosotros que no hemos pedido, muchos no han pedido el Espíritu Santo, ni han sabido que ha sido de pedir. Si no soporta la prueba, ¿qué pasa? Si no soporta la prueba, ¿qué pasa? No se trata de salvación, porque Jesús ya nos inscribió en el libro de la vida y del Cordero, el momento que nosotros aceptamos. Lo que le pasa a la persona que no pasó la prueba, que no soportó la tentación, no va a recibir la corona de vida, el premio. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. O sea, definitivamente esto me hace Amén. pensar que Ahí también, no hay, ahí está también. no hay ninguna persona que esté pasando por la... Yo a veces veo alrededor por las personas que estamos orando y están pasando por pruebas durísimas, pero Dios sabe hasta dónde y no las está soltando y está dándoles la salida. Gloria a Dios. Así es. Amén. Así es. Sí, ahí está contestado, ¿no? Eso Gloria es al tremendo. Señor. Bueno, seguimos un poquito más Ahí está adelante. contestado. Sí, Y está- también dice, hasta 10 días, dice. Eso les dije los 10 días lo que significaba, ¿no? Que es tiempo de caducidad y también representa todos estos megalómanos que le hicieron padecer al pueblo del Señor de Esmirna, ¿no? La cantidad de días que debemos soportar, sino es el tiempo que el Señor lo decida, ¿no? Así es. Así es. Y como porque- bien decía David, él le relaciona con los 10 mandamientos también, por ejemplo. Porque cuando el Señor venga, los 10 mandamientos ya no serán necesarios. Hasta ahí va a ser necesario, pero ya no será necesario. Va a tener un tiempo de caducidad. Y solo es una referencia a un lenguaje figurado. Recuerden que el Apocalipsis Esa es la palabra. figurado. No son 10 días por calendario, que sea mañana se cumple el 10º día y ahí me libro de la enfermedad que tengo. Sería excelente de pronto, o esperaríamos los 10 días con tanta desesperación que nos olvidamos del Señor que es... Si alguien pierde el conocimiento, espera 10 días, está 10 días, muerto. Bueno, David, vamos una adelante. pregunta, pero verás, de acuerdo a... Pero en este caso no es literal, o sea, es casi la mayoría de las veces en la Biblia se habla en sentido figurado y son figuras, o sea, Claro. no son, no es literal, así tal cual, no es literal. Así es. Posiblemente en este caso específico así lo menciona, pero yo entiendo que cada caso es diferente, cada situación es diferente, porque sería utópico pensar que mi hija que tiene cáncer en 10 días, Dios la va a sanar. No, porque no es que yo pida un milagro y se me concede. No es tan sería utópico de mi parte pensar que todo se circunscribe a 10 días. Ajá, así es. Yo lo concibo así, o sea, disculpen. No, está muy correctamente su interpretación. Recordemos que Dios no tiene reloj, no es como nosotros, Él es independiente del tiempo. Y para el Señor es lo mismo un día que 1000 años, ¿no? Y 1000 años son como un día. Es más, es un eterno presente. El Señor es... En cuanto al tiempo, yo y creo que el también, Señor ocupa esta esa es parte la una, y figurada. como bien dijo María del Carmen, es lenguaje figurado, Apocalipsis. No sabemos si son 10 días del calendario judío, 10 días del calendario gregoriano, Griego. no sabemos 10 días En el Señor. festivos o 10 días de trabajo, 10 días de descanso, ¿no? Lo pone ahí como 10 días como para decir, tiene tiempo de caducidad, o sea, eso expira, igual que las medicinas, si no se toma... Aparte, la palabra dice también que para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día. Así No es. podemos medir la dimensión de lo que Él está diciendo. Ajá. Hay 10 días, ¿cuánto tiempo puede ser? No sé. Más bien De se repente complementa. sí. Marta, más bien se complementa con el verso que tú leíste.
Porque Así es, ahí hermano. dice el Señor que junto con la prueba dará la salida y que nadie será tentado más allá de lo que puede soportar. Entonces, cuando la prueba continúa, quiere decir que el Señor mira que no hemos salido de nuestro límite. Soportando las pruebas, en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente, o sea, que quieren ser unos cristianos a carta cabal, piadosamente en Cristo Jesús, ¿vean? Acá es una gran diferencia, porque uno puede ser piadoso, pero no en Cristo. O sea, la En gente que hace obra social. por ejemplo, un budista se pone en su templo y vive piadosamente, sin pecar, ni habla. Con las Hay lugares, organizaciones que donan en favor de los claro. pobres. Sí, tanta gente que hay, ¿no? En Cristo Jesús, ¿qué pasa? Serán perseguidos. Van a padecer persecución. Pero ahí viene la promesa. Sé fiel, ¿hasta dónde? Hasta 10 días. No, hasta la muerte, dice. Y yo te daré la corona de la vida. O sea, la fidelidad tiene que ir hasta la muerte. Y ahí viene la corona de vida. Entonces, ¿qué quiere decir? Perseverancia. Porque primero está que la reputación de Cristo es mejor que la reputación que el mundo da. Y por eso debemos procurar llevar una vida ejemplar entre los no creyentes. Así más que los acusen de actuar mal, verán que tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo en el día de la visitación. Está en 1 de Pedro 2:12. Fíjese, procuremos, la mejor prueba de que somos creyentes, que somos cristianos, es que llevamos una vida ejemplar entre los no creyentes. Deben ver la diferencia, que hay diferencia. No es que no fumas porque te prohíbe tu religión, no bebes porque tu mujer te pega, no. Es porque quiero agradar al Señor. ¿Sí? Queremos que una conducta honorable va a dar que la gente glorifique a Dios. Honre a Dios, que sea como Daniel. Nabucodonosor dijo, el Dios de Daniel es el Dios verdadero. No dijo Daniel es el buenísimo. Y publiquen en todos lugares. Dios cuando juzga al mundo en el día de la visitación, esa es la reputación. El reconocimiento de Cristo es mejor que la que da el mundo. Las riquezas de Cristo son mejores que las que da el mundo. El tiempo de Cristo es mejor que lo que da el mundo. Las recompensas de Cristo son mejores. Por ejemplo, vean, las dificultades que tenemos son temporales y no van a durar para siempre, pero gracias a ellas Dios nos llevará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Eso vamos a tener de acuerdo a 2 Corintios 4:17. Las dificultades que tenemos son temporales, tienen tiempo de caducidad y no van a durar para siempre. Ustedes saben que nuestro Señor Jesucristo era rico, era el mismo Dios, pero tanto nos amó que vino al mundo y se hizo pobre para que con su pobreza llegáramos a ser ricos. Jesús dijo, ejemplo os he dado para como yo he hecho, ustedes también hagan. 2 Corintios 8:9. Y 2 Corintios 6:10 dice, parece que estamos tristes, pero en realidad estamos contentos. Parece que somos pobres, pero a muchos los hacemos ricos. Parece que no tenemos nada, pero lo tenemos todo. 3 pareces. Pero en realidad tenemos todo. Recompensas de Cristo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Lo que dije hace un momento, esa frase. El que nace una vez, muere 2 veces. Pero el que nace 2 veces, muere solo una vez. El que nace físicamente una vez, muere 2 veces. La muerte física y la muerte eterna, que es la separación con Dios. Muerte y separación con Dios. Pero el que nace físicamente y nace de nuevo del Espíritu, del agua y del Espíritu, la muerte segunda no le hará daño.
morirá llega. solo una vez, No, no no, llega. no le llega. Tiene vida eterna, ¿no? El que venciere. ¿Para qué esto qué tenemos que hacer? Tenemos que internalizar nosotros que si morimos nos vamos a estar en la presencia del Señor. Porque estamos ausentes del cuerpo, no teman, sean fieles. Uno puede tener valor en medio de cualquier causa cuando se conocen estas verdades. El pastor de la iglesia de Esmirna, el ángel y mensajero de Esmirna, ¿quién era este personaje? Que mueran los ateos, dijeron todos los vecinos. Ateos los llamaron a los cristianos al principio, porque no creían en muchos dioses. Qué tremendo. Creían un Dios invisible. Entonces, por eso O sea, que nosotros llevamos primeros el nombre de ateos. Sí, ateos. Cuando fue llevado cautivo antes de ir a ser incinerado. Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo yo lo he de negar? Dice, ¿cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Eso le dijo al procurador romano que le quiso. Si confiesas y le echas un poco de saumerio a la pila que tiene un fuego ahí en honor al emperador, en este caso de Domiciano, te salvas. Llevo 86 años sirviéndole y ningún mal me ha hecho. ¿Cómo he de maldecir a mi rey que me salvó? Debería ir a la hoguera, dijeron. Todos, incluso los paganos, lo mencionan en todos los lugares. Qué bárbaro. Ese fue testimonio. Perdió su vida por causa. El de la derecha es Jim Elliot y los otros dos son compañeros de misión. Aquí quiero aclarar un término muy importante. Es apostelos en griego y en latín es misionero. Entonces, ¿por qué? Ellos eran misioneros. Apostelo quiere decir, o apóstol quiere decir enviados. Ellos fueron enviados. Es lo mismo De que acá misionero. los enviaron del Instituto Lingüístico de Verano, los enviaron a ellos a predicar en la selva ecuatoriana a un grupo de 60 indígenas que eran salvajes, vivían en la selva. Todo lo que es posible para los hombres es posible para Dios. Lo imposible para Dios. La conversión de los pecadores endurecidos será la obra ¿de quién? ¿De los misioneros? No, es obra de Dios. Cristo promete obrar por nosotros y estar por nosotros. Vean, este era lo que ellos... Este es un extracto de la carta de Jim Elliot. No podremos decir que hemos sacrificado nada. De acuerdo a Marcos 10, 29, 30. Y cuando morimos, no morimos, sino que ganamos la vida eterna. Qué tremendo. Esta carta le mandó a la esposa, a Elizabeth, esposa de él, ¿no? Apelo a ti, dice, a que renuncies a todo lo que tienes. ¡Wow! A perder su vida, a fin de obtener una vida que satisfaga tus anhelos más profundos. Apelo a ti para que cuentes todas las cosas como pérdida, por la excelencia del valor de permanecer en servicio del Rey de Reyes. Apelo a ti para que te quites los harapos comprados en la tienda y te pongas las vestiduras de un embajador de Dios. Te prometo persecuciones y privaciones. Bienaventurados los que sufren persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 8 de enero de 1956, indios Auca del Ecuador mataron a Jim Elliot y a sus 4 hermanos compañeros misioneros, mientras intentaban llevar el evangelio a la tribu Auca, compuesta de 60 personas. Y 9 niños perdieron a sus padres, quedaron huérfanos. Elizabeth Elliot escribió, la esposa de Jim, escribió que el mundo lo consideró una pesadilla, una tragedia. Eso se comentó mucho. Pero luego añade, el mundo no reconoció la verdad de la segunda cláusula del credo de Jim Elliot.
Esta era la segunda cláusula. No es un tonto aquel que da lo que no puede conservar para ganar aquello que no puede perder. Jim Elliot. No es un tonto aquel que da lo que no puede perder. Conservar. ¿Qué es lo que no podemos conservar? La vida. O sea, no es un tonto aquel que da la vida para ganar aquello que no puede perder. La vida eterna. ¿Sí? Esta carta le había escrito tiempo antes de que fueron sacrificados. Pero gracias a esto ha habido en esta noche alguien que les lleve la palabra. La palabra del Señor llegó por efecto de la vida que ellos sacrificaron. O sea, Jesús dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Y ellos cayeron en tierra de Ecuador. Cayeron muertos, murieron. Pero ese fruto que salió de eso, parte de ese fruto habemos en esta reunión, al menos 3. Porque el resultado de esta entrega, llegaron muchos misioneros a Ecuador. Y ellos fueron los que alcanzaron a mi madre y por ende a mis hermanos, Pepe, Rina y yo. Y también el resto de la familia, pero son un tribu grande. Y vean, eso fue gracias a que alguien estuvo dispuesto a ser un tonto. No fue un tonto, porque ganó el premio, la corona de la vida. Digo, vean, nosotros somos parte de esa corona. No le conocí personalmente a este hombre. A la esposa yo escuché y la esposa regresó a predicar el evangelio y a enseñar a los Aucas, la esposa. Elizabeth Elliot regresó, inclusive hay el testimonio aquí en YouTube, ustedes lo pueden ver, el testimonio del que mató a Jim Elliot, uno de los indígenas que se convirtió. Entonces, vale la pena que lo vean.